think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ahora vamos a revisar la conexión de nuestro puente de Wheatstone en nuestro protoboard. Vemos que aquí está listo nuestra terminal para hacer conexión con la fuente, igual que en la parte de abajo con el otro pinhead. Y anda por acá, ahí está. Y la forma de conectarlo pues es prácticamente igual que en el diagrama que está en el esquemático de su manual. Entonces aquí sería el nodo A en la parte superior. ¿Sí? Este es el nodo A. Nodo B, nodo C, el que está en conexión con tierra, y nodo D hasta este lado. Resistencias R1, R2, R3 y R4. Se puede observar que un puente de Wheatstone pues prácticamente son dos divisores de tensión. Este es un divisor de tensión y este es otro divisor de tensión. Las resistencias, estas resistencias, bueno, pues todas son resistencias de precisión, aunque los colores no coincidan con el código de colores. El primer paso siempre es revisar el voltaje de nuestra fuente de tensión con la que polarizamos nuestros circuitos. Lo voy a hacer aquí y aquí. Me marca 10 volts, pero también lo puedo hacer aquí y aquí. O lo puedo hacer en la otra trayectoria, aquí o aquí, o inclusive cruzado, es lo mismo. O por ejemplo así, o así, o así, o también así, es lo mismo. Ahora voy a medir voltaje en cada uno de mis nodos. Eso se hace poniendo la punta de mi multímetro negativa en la terminal negativa, en cualquiera de estos puntos, ya que demostramos que es el mismo, y lo voy moviendo esta punta de mi multímetro en todos mis nodos. Por ejemplo, voltaje en el nodo A, que quedamos que estaba arriba, 10 volts. También puede ser acá el nodo A, 10 volts. Ahora el nodo B. El nodo B se encuentra de este lado. Me marca 0.91 volts. El nodo C, pues es este mismo de tierra, 0 volts, o puede ser este mismo, sigue siendo el nodo C, 0.2, 0.1, seguramente va a bajar a 0, y nodo C, sí, prácticamente 0, a ver, volvemos a tocar de este lado, 0, ¿sí? Se genera una pequeña tensión por ahí, tal vez sea un ruido. Bueno, y nodo D, 4.98 volts. Así se hace la medición en cada uno de mis nodos. Ahora lo voy a hacer por resistencia, ¿sí? De hecho, eso casi no se utiliza. Lo más recomendable para medir nuestras tensiones es siempre poner la punta negativa de nuestro multímetro pues en la terminal negativa e ir moviendo esta a los diferentes puntos que yo quiera medir. Y si necesito medir la diferencia de potencial, por ejemplo en estos dos, pues lo correcto sería medir el nivel de tensión aquí, medir el nivel de tensión en este otro lado y hacer la diferencia, ¿sí? En vez de hacerlo así, por ejemplo. ¿Ok? Ya que como definición el nivel de voltaje se define como aquella tensión entre dos puntos, pues también puedo medirlo así.
que es el mismo nivel de tensión pero con otro signo. Ahora voy a medir el nivel de tensión en cada resistencia. Quedamos que esta resistencia es R1. Siempre dirigiendo la orientación o la polaridad como se ve en mi circuito, o sea, rojo con rojo, y este pues sería la terminal negativa, el negro, y ahora la terminal negativa con la terminal negativa, y ahora en el otro punto para medir el voltaje en R2. Ahora voy a medir R3. Mis puntas en vertical, siempre tocando firmemente mis nodos. Ahí mide 5 volts. Y ahora de este lado, para R4, 4.98 volts. Repito, la tensión sería entre, por ejemplo, entre estos dos puntos, ya que sería el nodo B, este es el nodo B, CD, entonces el voltaje BD sería así, 4.07, y el voltaje DB pues sería al revés, menos 4.07. Ahora voy a medir la corriente, entonces cambio mi multímetro, lo preparo para medir corriente en miliamper. También voy a abrir una de mis ramas. Voy a medir varias corrientes. La que pasa por esta rama, la rama entre R1 y R2, y la que pasa por la rama entre R3 y R4. Y también la corriente que pasa entre el nodo B y el nodo D. Y por último la corriente total, que sería de hecho la primera. Entonces voy a medir primero la corriente total. Para la corriente total es muy fácil. Abro mi circuito, aquí de hecho ya está abierto. Aquí lo voy a poner, lo voy a aislar con mi cinta. Voy a poner de este lado. Pongo una cinta. Y... ay no, ya no me gustó cómo quedó ese desmadre que dije. ¿Para qué la cinta? Es turno de medir las corrientes. Voy a medir varias corrientes. Voy a medir la corriente entre la rama R1 y R2. Voy a medir la corriente entre la rama R3 y R4. La corriente que se produce al cortocircuitar el nodo B y el nodo D. La corriente total. Voy a medir todas esas corrientes. Primero voy a medir la corriente total, para eso abro mi circuito, quito la terminal negativa, cambio mi multímetro a miliamper, no cambio puntas porque en este no es necesario, en este multímetro, conecto la terminal negativa a mi terminal negativa de mi multímetro, la de la fuente a mi multímetro, y luego conecto mi terminal roja de mi multímetro a el negativo de mi circuito. Y me marca una corriente total de todo el circuito de 9.51 miliamperes. Ahora voy a medir la corriente que se produce en la rama R1 y R2. Para eso voy a abrir mi circuito de la parte inferior y lo voy a conectar a un lado de mi circuito para poder tocar de manera firme. Lo inserto en cualquier lugar de la protoboard en donde no haya ningún componente ni nada. Ahora reconecto mi terminal negativa de mi fuente, mi caimán,
y procedo a medir corriente. La punta negra del multímetro va en el caimán negro y la punta roja del multímetro va en donde abrí el circuito de mi resistencia y lo coloco de manera firme y me da una lectura de 9.01 mA para la rama de las resistencias R1 y R2. Ahora, para medir la corriente en la rama de las resistencias 3 y 4, abrí de la parte inferior, en donde está la resistencia R4, lo abrí y voy a conectar mi fuente. Nuevamente la conecto y coloco mis puntas del multímetro, la punta negra en la terminal negativa de mi fuente, mi caimán negro, y mi punta roja en la resistencia que coloqué abriendo mi circuito. Me marca una corriente total de 0.5 mA. Ahora regresé los componentes al lugar donde estaban. Reconecté la fuente, está conectada y todo, porque ahora voy a medir la corriente entre el nodo B y el nodo D. En esta ocasión lo único que tengo que hacer es conectar mis terminales según el orden que yo quiera. Voy a medir la corriente entre el nodo B y D, pues coloco la punta negra de mi multímetro en el nodo B y la punta roja en el nodo D. Me indica una corriente de 0.8 mA. Esto significa que sí va en ese sentido, que sería de la punta roja hacia la negra, considerando que la convención pasiva de signos. Ahora vamos a medir la corriente intercambiando las puntas y debe de dar el mismo valor, pero invertido. Invierto mis puntas para hacer la medición y me da menos 0.8 mA negativo, indicando que es en el otro sentido, el sentido de la corriente.